Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar ya con el último acto de estas jornadas de patrimonio paleontológico, biodiversidad y educación. Tenemos a todos los ponentes y las ponentes del día de hoy ya preparados para la mesa redonda. Y ya que ayer estuvimos hablando de cómo hacer realidad, ¿no?, todo el proyecto del Paleoparque y cómo realmente dar esos primeros pasos, hoy vamos a hablar de la vertiente un poco más social, de lo que es la divulgación, la ciencia ciudadana y cómo todo eso va a poder ayudar a que este proyecto de Paleoparque pues, sea real. De manera que, sin más, pues paso la palabra a los ponentes y las ponentes del día de hoy y a ver cuál es la visión que tiene cada una de estas personas sobre cómo abordarlo en este ámbito y pues veremos si llegamos a un punto en común y veremos a dónde nos lleva. Muchas gracias. Buenas tardes. Empiezo yo también para decir que sí que se incorpora con nosotros alguien que apreciamos muchísimo desde el área de paleontología de la Universidad de La Laguna, Mayra Afonso, que es bióloga y además es profesora del IES, a ver si no me equivoco, de San Matías, aquí en Tenerife. Y bueno, también con nosotros pues hemos trabajado con ella en algunos proyectos educativos, ¿no?, que ella también pues sería eso. Yo simplemente decir que efectivamente nosotros nuestra motivación y oportunidad de hacer realidad, poner en valor, en relieve, sobre todo hacer realidad un paleoparque o muchos paleoparques aquí en Canarias, o esa red de yacimientos paleontológicos o red de paleoparques, digamos, la idea nuestra es que efectivamente tenga esa utilidad, digamos, el uso es lo que más, una de las cosas que más nos motiva y que más, digamos, pues es nuestro objetivo. Sobre todo esa innovación, innovando, como dice Vero, con el ámbito de la digitalización y sobre todo innovando con esas alianzas que hablábamos ayer, pero en este caso dando, digamos, más importancia al aspecto educativo. Desde mi punto de vista, yo creo que por nuestra experiencia, a través también de Paleoconéctate o siendo mentoras del equipo de Paleoeduca, creo que es muy importante desarrollar esa parte, ¿no?, esa parte social, ¿no? Y bueno, también oyendo a David, digamos, viendo las charlas que hemos tenido hoy, o a Sergio, vemos que efectivamente creo que va a ser una muy interesante esta iniciativa, sobre todo de cara a consolidar y quizá a innovar dentro de también el ámbito educativo. Y sobre todo esos proyectos, no sé, ahora quien quiera puede participar, esto es una mesa. Bueno, parece que me tiran la pelota. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que se ha vivido muchas veces alejado de la población, haciendo proyectos de investigación sin contar con la población, y muchas veces esos proyectos han fracasado porque no ha tenido una aceptación social, ¿no? Cada vez se tiende o se debería tender más a que la ciudadanía participe activamente en estos procesos, porque lo hemos repetido un montón de veces, si no se conoce lo que tenemos alrededor, pues es difícil conservarlo, ¿no? Muchas veces se crean o se producen actos vandálicos o destrucciones de yacimientos o de parte de nuestra biodiversidad simplemente por el desconocimiento, ¿no? Ya cuando tienes el conocimiento y los cometes, pues ya es mucho más grave. Pero si damos toda esa información y conectamos a la ciudadanía con todos estos proyectos y con todas estas iniciativas, pues yo creo que es fundamental y necesario, ¿no? Yo creo también que nosotros desde los centros tenemos la obligación moral y cívica de hacer que no solamente el patrimonio paleontológico se conozca, sino todo el patrimonio natural. Además tenemos a todos los alumnos que participan en esto que decía David ahora, ¿no?, que ellos son los que llevan a su casa la valorización de ese patrimonio natural. Si nosotros les enseñamos desde los centros educativos a valorar pues los yacimientos fósiles, ellos serán, igual que se hace con educación vial, con educación para la ciudadanía, educación sexual, todo eso va a repercutir en que ellos sean mejores ciudadanos. Y esto es muy importante. Lo que pasa es que el currículum no nos ayuda mucho, porque en el caso de los fósiles solo se ven en cuarto de la ESO y para el alumnado que
cursa la rama de ciencias y solamente se enfoca dentro del currículum en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato y ya en geología en segundo de bachillerato, pero también es una optativa. O sea, que ni siquiera está dentro. Por eso es muy importante también la formación, no solamente a los alumnos y a las personas que están en relación con ellos, que serían las familias o todo lo que sería la comunidad educativa, sino que lo que tenemos que hacer es formar también a los docentes, a esa parte, ¿no? Y a través de los centros de formación del profesorado, todas estas iniciativas que hemos visto aquí, de acercarnos porque a lo mejor nosotros como biólogos, que somos la mayoría de los que estamos aquí, tenemos un interés por el medio y salimos al medio. Y hacemos que a lo mejor en nuestras familias pues haya esa vinculación con el medio. Pero no todos nuestros alumnos tienen esa suerte. Y entonces tenemos que fomentar que exista una cultura de cuidado del medio. Y no solamente de la parte paleontológica, que es la que nos repercute en esta jornada, sino de toda la parte natural. Y ahí tenemos un gran trabajo que hacer. Y formar a los docentes, como decía, a través de los centros de formación del profesorado, es algo viable. Ellos también pueden ser una semilla, utilizando el trabajo que están haciendo desde el proyecto Ícaro, que se puede ir sembrando en todos los centros, porque de manera transversal, y en el proyecto que hicimos del fósil en la escuela, siempre se puede trabajar el contenido de los fósiles, porque los fósiles se pueden medir en matemáticas, puedes trabajar los géneros en lengua, porque son géneros latinos, puedes trabajar las ubicaciones en geografía e historia, en biología, por supuesto, hasta en música se puede trabajar los restos fósiles, porque igual que hay fonolitos, ¿vale? Puedes trabajar con la parte geológica en donde a lo mejor pueden estar inmersos esos fósiles o el resto fósil, o en el área en el que están inmersos. En educación plástica, por supuesto, también. O sea que tenemos siempre una oportunidad de llevarlo al aula. Lo que falta es que los docentes también sintamos esa necesidad de llevarlo, aunque el currículum no lo especifique de manera en un contenido o en un criterio de evaluación o en un estándar de aprendizaje. Siempre lo podemos trabajar de forma transversal. Sí, yo pienso que es bastante interesante hacer ese trabajo transversal, porque efectivamente ahí ya no es que tú tengas que trabajar solo exclusivamente el fósil, como objeto, diríamos, sino también pues darle, como tú has dicho, bien explicado, pues cualquier otra relevancia, ¿no? Cualquier otra interacción con una disciplina totalmente diferente. Gracias. Bueno, Mayra, muchas gracias por toda esa visión amplia que nos has dado del tremendo uso que tienen también los fósiles. Bueno, ya miras para acá. Y también estaba pensando que, bueno, que en una clase también nos vamos a encontrar a alumnos con necesidades diferentes, o que también de esta manera es repetir un poco que es muy inclusivo también el tipo de educación que se puede dar a través de los fósiles, que muchas veces hace actividades a lo mejor para los alumnos y hay algunos que se quedan pues, quizá un poco más limitados, pero con estas herramientas pues también puede ser algo nuevamente inclusivo. Y no sé, también aparte de formar al profesorado, quizá también que se incluya en la educación formal, pero a edades más tempranas. Porque si cuando ya lo estás dando en la ESO tú quizá ya tienes un poco de más idea de qué quieres ser de mayor, ¿no? Y al despertar estas inquietudes en primaria, en edades de 10, 12 años, también quizá pues crea a alumnos mucho más, como decías, más cívicos con su entorno y que también van a llevar esa idea a la casa. No sé, entonces, si se tiene que contemplar en la educación formal, que el procedimiento también pues sería hablar con la Consejería de Educación. Porque dar una actividad extraescolar al final se queda en eso, nosotros somos 4 personas ahora mismo en Paloeduca y querríamos abarcar todas las islas, pero también
estamos limitados porque no somos mucho personal. Entonces, no sé si eso, dar esa formación y también que se contemple al registro fósil y a los yacimientos para que todos los profesores también conozcan y que con eso se pueda valorar mucho más el patrimonio paleontológico de Canarias. En el ámbito de la educación, gracias María, en el ámbito de la educación de primaria, no conozco también el currículum, pero probablemente cuando se den la parte de geología interna, corteza, manto y núcleo, que se habla sobre los combustibles fósiles un poquitito, a lo mejor en quinto y sexto, puede ser que tengas la oportunidad de hablar del registro fósil. Pero claro, también eso va a depender de la formación en este caso, de los maestros y maestras que estén en el aula y de su información previa. Por eso creo que es muy importante, no solo a nivel de secundaria, sino a nivel de primaria, que se pueda trabajar. Y en cuanto a las necesidades educativas especiales que muchas veces encontramos en el aula, el trabajo que hace, por ejemplo, Verónica, nos facilita mucho también, no solamente tenerlos el modelado en 3D, que a veces puedes llevar la caja al instituto y que ellos los manipulen. El modelado 3D también nos ayuda porque hay muchos alumnos, y más ahora que estas nuevas generaciones solo desarrollan esa inteligencia más visual, nos ayuda a través de los modelados 3D y de las colecciones que están en los museos a vincularnos con esos alumnos y atraer su atención para que ellos después sigan investigando y poder trabajar a lo mejor en un proyecto. En general, siempre intentamos, la mayoría de los docentes, colaborar con otros compañeros y que lo que estudiemos sea lo más interdisciplinar posible, porque cuando tú sales del mundo académico del instituto, cuando sales a la universidad, lo que estudias no está en espacios estancos, sino que todo tiene relación con otras cosas, incluso en la formación profesional, que ahí también era lo que decía en el primer día del congreso, ¿no? Que estamos perdiendo la oportunidad de que muchos ciclos de la rama de montañismo o del área de medio ambiente tengan una formación específica, en nuestro caso en Canarias, sobre los yacimientos paleontológicos, porque tenemos mucha gente ahí con una titulación superior que pueden ayudar a este cometido que estamos viendo aquí en estos días. Y en los centros tenemos cientos de alumnos, en cada centro tenemos una media de entre 600 y 1000 alumnos, con los que también podemos participar, por ejemplo, en las recogidas de datos que decía David, y en proyectos que se llevan a cabo en la universidad, y que ellos vean, que es muchas veces lo que suelen preguntar ahora, ¿esto para qué lo estudio, profe? Pues que ellos vean que eso tiene un sentido, y sobre todo trabajar la parte del método científico, que ahora mismo en la pandemia lo estamos viendo que lo estamos necesitando, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una falta de cultura científica brutal. Entonces, si empezamos a trabajar desde la base con metodología científica a través de la recogida de datos, también las diferentes necesidades educativas a través de los modelados, las impresiones, el trabajo que hacen ustedes en Paleoeduca, formar sobre lo que tenemos aquí para que lo valores, porque es como si lo que tú no conoces, no puedes nunca protegerlo, porque si no sabes ni que existe, no lo vas a poder proteger. Entonces, todas esas personitas que están en los centros, habrá algunos a los que no les interese, pero por lo general, en el trabajo que hago a diario, ellos se involucran muchísimo con las cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Nosotros este año tenemos un proyecto que es el de la montaña de té en Taco, en San Matías. Tenemos una degradación importantísima a nivel medioambiental en la montaña, y los alumnos han salido en lo que hemos podido
a recoger toneladas de basura y la idea es seguir reconstruyendo el paisaje, eliminar las especies invasoras, y yo que a priori pensé, y se lo decía antes a David, digo, los alumnos cuando los saquemos a recoger basura me dirán, pues vaya usted, profe. Pues no, al contrario, súper involucrados y además quieren seguir participando en el curso siguiente. Incluso nos podríamos vincular a ese proyecto que dice David y hacer una reconstrucción a largo plazo, porque las cosas en la naturaleza pues son así a largo plazo, pero la idea es que necesitamos esa formación. Nosotros, por ejemplo, en San Matías tenemos una ventaja, que es que tenemos una comunidad educativa que es muy participativa, y eso a lo mejor en otros sitios no pasa. Y no sé cómo es la participación en Santa Úrsula, si ustedes tienen mucha participación o es poquito en relación a la población, pero nosotros cuando pedimos en el instituto colaboración, en cualquier cosa, en gestión ambiental o ayuda del centro, siempre tenemos una alta tasa de participación. Y eso también viene porque ellos valoran lo que tienen fuera, saben que hay una degradación importante y quieren algo mejor. Y entonces, por eso participan. Sí. Porque quieren dar y poner en valor lo que tienen allí. No sé si Mario está de acuerdo conmigo que él es de la zona. Sí, sí. O sea, yo creo que eso también tiene que ver un poco, que es lo que, o sea, cuando empezamos a crear todo el proyecto de Paleoeduca y todo eso, fue lo que tuvimos nosotros también en cuenta. Cuando se hace lo de la ley de biodiversidad, es como una ley y no, o sea, es una ley y normalmente cuando a ti te nombran una ley o te nombran algo jurídico, pues tú cuando ves algo en la televisión, pues piensas que es algo ajeno a ti. Entonces realmente nosotros con Paleoeduca lo que queríamos era que las personas sintieran que formaban parte de lo que se está haciendo, es decir, que ellos no vean, ay mira, se consiguió un fósil y se consiguió esto y lo otro y está en un museo y lo consiguieron unas personas que están haciendo, son unos científicos en su laboratorio y ya está. No, sino que lo que estamos haciendo para conservar el patrimonio natural, o sea, el patrimonio paleontológico dentro del patrimonio natural, pues también les concierne a ellos, es decir, que ellos también pueden ayudarnos y que es algo que es de todo, no es que yo esté en mi casa o yo esté en el laboratorio o Carolina y yo quiera conservar un cachito de Anaga porque me gusta, ¿no? Sino que estamos tratando de que las personas vean que pueden hacer algo, pueden unirse a nosotros y hacer una labor en general que, como tú dices, muchos de ellos pues sí se sienten involucrados y sienten que al fin y al cabo es su tierra y que quieren hacer algo por conservarla. Es decir, desde ese punto es muy interesante porque ya no solo en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito, por ejemplo, del turismo, se podría enfocar en el sentido de que dejar de tener un turismo tan de borrachera, de despilfarro, de valorar las cosas, ¿sabes? Es decir, como si fuéramos, por así decirlo, un bar, sino que más bien que nos valoraran como un museo y que la gente que viniera aquí pudiera tener más donde elegir y no a lo mejor pensar lo típico de que tengo una playa, la uso, no sé qué, me da igual si dejo basura tirada o no, estoy un rato ahí y ya está, y tomé sol. No, sino que a lo mejor vas a la playa, ves que dentro de esa playa hay, por ejemplo, en Punta del Hidalgo, un yacimiento y ese yacimiento es parte del patrimonio natural, yo lo disfruto, lo protejo, lo cuido y al mismo tiempo pues lo comparto con las demás personas, ¿sabes? Y pues también se puede utilizar eso para impulsar también la economía, de forma que a lo mejor, como comentaba María antes, los paleopaseos, pues se podrían utilizar, imaginemos una situación en la que vienen turistas y en vez de decirle que para poder disfrutar de aquí y se vayan a tomar unas copas por ahí, pues a lo mejor pues podemos hacerles una guía por un yacimiento que seguramente les gusta porque hay gente que va a un montón de sitios a hacer turismo en reservas naturales, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos los típicos parques naturales de Estados Unidos, Yosemite, el Gran Cañón, todo eso. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo si tenemos recursos naturales igual de buenos o incluso mejores? Porque son totalmente únicos. Entonces, por ahí dejar un poco... En eso estoy de acuerdo, y nosotros en el centro de San Matías tenemos, y los invito a todos, un museo del Barranco del Muerto, y este año empezamos con un ciclo de gestión medioambiental para formar a los futuros monitores de ese barranco. Entonces, también quiero decir que los centros educativos somos también a veces un escalón que no se ve
dentro de todo esto que queremos conseguir, porque son muchas cosas que queremos hacer y los centros educativos también podemos participar de esa escalera que están construyendo. Una cosa, Vero, te tenemos por aquí y también nos gustaría mucho escuchar tu opinión y sobre todo porque el trabajo que tú haces vemos que es súper importante quizás para digamos, la divulgación, la educación, la ciencia. Sí, bueno, yo os estaba escuchando porque la verdad me está interesando todo muchísimo. A ver, yo quizás solo podría aportar mi pedacito en el tema de la digitalización y cómo se puede utilizar en temas de divulgación. Por ejemplo, como ya habéis comentado, pues el tema de utilizar modelos tridimensionales e impresiones 3D en clase. Sé que se ha utilizado no solo en España, sino también en muchos otros países. Y, por ejemplo, ya en relación con la pandemia el año pasado, hay varios artículos que comentan cómo han conseguido implementar estos modelos tridimensionales en las clases a distancia, ¿no? Las clases online. Y sí que es verdad que los alumnos lo valoran muchísimo, se divierten pues, utilizando estos modelos virtuales en el ordenador o en la tablet, pero al final cuando hacían un cuestionario echaban de menos lo que es el objeto físico, el objeto real. Entonces, al final sí que es verdad que estas impresiones o estos modelos tridimensionales tienen que ser como una herramienta adicional a lo que es el fósil. No tienen que sustituirlo. Y me parece muy interesante también porque nos ayuda a realzar la importancia del patrimonio, que a fin de cuentas no es algo que tenemos ahí para luego hacer un modelo tridimensional y que juguemos en clase a hacer cosas con él, sino que, como digo, debería ser una herramienta. Y por ejemplo, para alumnos con algunas discapacidades o pues si tenemos, como he comentado, un fósil muy pequeño para hacerlo en escala más grande o si es algo muy frágil, pues igual hacer la impresión en 3D, pues ahí sí que se podría sustituir. Pero sí que considero muy importante en términos de divulgación, pues eso, tener el fósil original, ir al yacimiento, hacer, como habéis comentado, recogidas de datos. Entonces, sí, es muy divertida la digitalización, pero no sé, quizás como paleontóloga también me interesa más lo que es el trabajo de campo. Muy bien, muchísimas gracias. No sé cómo vamos de tiempo, creo que ya... a mí me encantaría, bueno, como digo, pues seguir disfrutando de todos ustedes. Creo que la jornada, mi conclusión es que ahora yo creo que ya sabemos también qué hacer. Sobre todo, es súper interesante, yo agradezco a todo el mundo que ha participado, sobre todo eso, ¿qué hacemos cada uno de nosotros pues para conservar el patrimonio? Yo creo que el patrimonio paleontológico y el patrimonio natural, cultural, etcétera, etcétera. Saber que nuestro patrimonio paleontológico es especial, estamos ahí, no se me olvida lo que decía Luis, en ese círculo patrimonio que tenemos, es decir, nos solapamos con el patrimonio cultural, nos solapamos con el patrimonio natural, pero somos nosotros. Es nuestro patrimonio especial. Me encanta lo de la formación, es decir, creo que también es otra asignatura pendiente en todos los trabajar, sobre todo de cara a esa formación profesional. En fin, bueno, yo me siento muy orgullosa, muy contenta, muy feliz. He disfrutado estos 2 días con todos ustedes y vuelvo a agradecer, pues, todo lo que yo he aprendido, que eso es lo que, por ejemplo, yo creo que a mí personalmente me mantiene viva y yo creo que el área de paleontología lo que queremos es eso, es decir, tener esas interacciones y poder pues consolidar pues muchísima trayectoria de trabajo de más de 30 años y decir, por lo mismo que decía en Teruel, también existe pues el patrimonio paleontológico de Canarias, insular, oceánico y además volcánico también existe. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes de esta mesa redonda, que han sido ponentes del día de hoy, también a Mayra, que se ha incorporado para esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Verónica, David, María, Mario, Mayra, Carolina. Y nada, con esto acabamos lo que es el último acto de estas primeras jornadas.
Así que vamos a tomarnos unos segundos para montar de nuevo la mesa para el acto de clausura y en unos segundos nos vemos. Muchas gracias.